Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos iniciando Diálogos. Habíamos invitado para este conversatorio sobre el Código de Ingenios tanto al economista Felipe iba a decir, es el más famoso de los Burbano de Lara, Andrés Burbano de Lara, y además a la señora asambleísta doña Jimena Ponce. Esperemos que en cualquier momento se nos una a este diálogo. Pero vamos a hablar sobre el Código de Ingenios. Mucha gente estará pensando qué significa un Código de Ingenios, para qué nos puede servir. No nos bastará con la ley de propiedad intelectual, no basta con las leyes que tenemos, hace falta un código, se están juntando todo eso. Eso queríamos preguntarle a doña Jimena, que a lo mejor está por llegar. Pero antes de iniciar el diálogo con Andrés Burbano de Lara, que es además el presidente de la Asociación de Software en el Ecuador, ¿no? Quería recordarles que el municipio de Quito sigue trabajando en el más grande intercambiador de Carapungo, es el más grande de la ciudad. Por el momento no genera problemas de circulación la obra en sí. Hay que buscar alternativas también. Más obras para vivir mejor, la alcaldía de Quito. Andrés, yo al momento que usted ingresaba le decía que si era abogado o no, me decía era economista. Pero claro, ya pensando un tema como un código de ingenios, pasa también por cuánto puede afectar a la economía, y el principal problema que ustedes encuentran es un tema laboral, y en momentos actuales ese no es un tema menor. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a la audiencia, gracias por tenerme aquí. En efecto, el Código Ingenios es una ley que involucra varios temas de la sociedad, varias industrias, y nosotros como sector del software también estamos incluidos en eso. Incluso hay unos apartados específicos en el Código Ingenios con respecto al software. Nosotros llevamos trabajando unos 2 años sobre el Código Ingenios, haciendo nuestras propuestas en los distintos canales que el gobierno ha permitido para hacerlo. Pero lamentablemente no hubieron muchas acogidas. No han sido acogidas las inquietudes de ustedes. Recientemente hemos logrado nuevamente trabajar con Cenecit, que es quien impulsa esta ley, para llegar a unos acuerdos. Porque justamente nosotros hemos puntualizado que algunos de estos artículos, por ejemplo el artículo 111, el 136, 137, crearían definitivamente un impacto en el tema laboral, crearían un impacto en nuestras industrias, y eso no conviene. Evidentemente en este escenario nadie está buscando eso, y esas puntualizaciones con Cenecit hemos podido conversarlas, hemos podido ampliar un poco más y hemos empezado a llegar a acuerdos, pongámoslo así, sobre esos artículos, ante lo cual estamos muy agradecidos, y esperamos ahora que la Asamblea también los acoja, porque Cenecit... Pero si Cenecit los acogió, debería informar a la Asamblea, que es de mayoría del régimen, para que a su vez pueda traducirse en el proyecto de ley que va a ir ya a segundo debate, ¿no? Justamente Cenecit nos dijo que eso harían ellos, es decir, llegamos a un acuerdo, de ahí cuando ellos conversen con la Asamblea Nacional le van a comunicar de estos acuerdos a la Asamblea, y se espera que la Asamblea los acoja. Ahora, por ejemplo, Jimena Ponce, en algunos artículos, especialmente en el artículo 111, no está coincidiendo con ese acuerdo en sus expresiones que ha tenido últimamente. ¿Cuáles son las objeciones de doña Jimena que les ha hecho saber a ustedes? Bueno, han sido varias observaciones, pongámoslo así. También hemos logrado empezar a llegar a acuerdos con Jimena. Pero, supongamos, en el artículo 111. El artículo 111 lo que establece es que el 10% de las ventas se tienen que dar a los empleados o a los contratistas que se utilizó para crear la obra. Y que por más que se transfiera la titularidad de la obra, se tiene que seguir pagando ese 10%. Entonces, lo que nosotros le hemos explicado al gobierno es, eso le mata a la industria del software. Por un lado, porque el 10% de las ventas
en un sector donde el margen neto está entre el 8 y el 12%, inmediatamente le quiebra a una empresa. O sea, si la empresa terminó el año con 8% y tiene que pagar 10% de las ventas, le quebró. Pero no está empatado eso con la propiedad intelectual. Y por otro lado, ¿Y cómo se elimina el tema de la propiedad intelectual con el estar brindando el conocimiento a una empresa que le paga una mensualidad? claro, entonces ese es el empatar? otro problema, y es que está pegado. O sea, hay este problema económico, pongámoslo así, para las empresas, Claro. y por otro lado el problema de la propiedad intelectual. Porque este 10%, por más que se transfiera la titularidad a la obra, se tiene que seguir pagando. Entonces, ¿qué cliente va a querer comprar el 90% de algo? Todo cliente que nos contrata a nosotros dice, vea, desarrólleme este sistema. Pero ya una vez que usted me vende, yo creo que el sistema sea mío, no el 90%. Entonces, le hemos explicado eso también al gobierno, le hemos dicho, esto crea un problema porque ningún cliente va a querer contratarnos bajo estas circunstancias, nuestros clientes de afuera tampoco lo van a querer hacer. Porque queda un poco atado. Queda atado con todo, ese 10%, ¿no? o sea, Es... la obra queda atada a tener que siempre pagar un 10% y ningún cliente va a querer eso. Entonces, nos complica mucho, nuestros clientes del exterior no quieren hacer eso y nuestro sector es muy competitivo. Entonces, es muy fácil que cualquiera de nuestros clientes contrate en Colombia, en Perú, en Uruguay, en cualquier otro lado. Es decir, no hay tanta dificultad como en otras industrias el buscar en otro lado. Entonces, definitivamente el problema está ahí y eso causaría disminución en ventas, quiebra de empresas y obviamente el consecuente efecto que eso tiene en el empleo. Andrés, me acaban de informar que no viene doña Jimena Ponce, así es que vamos a conversar sobre todo esto. Nosotros nos habría gustado ver algunas posiciones, ¿no? del gobierno, cuál es el pensamiento, el objeto mismo del código. Entonces, de lo que ustedes han revisado, desde mi punto de vista, yo creo que había que modificar la ley de propiedad intelectual en algunas partes y no hacer un código de ingenios. Pero bueno, aquí hay una posición que nos habría podido explicar doña Jimena o alguien del Senacid, ¿no es cierto? Para ustedes es necesario un código de ingenio y qué áreas encuentran que en cambio sí podría fortalecer este código de ingenios al trabajo, a la industria que ustedes representan. Desde un punto de vista personal, yo creo que no era necesario un código de ingenios. Creo que ciertamente había que mejorar la ley de propiedad intelectual actual. Creo que ciertamente habían que hacer ciertas correcciones. Pero no es que yo veo necesario crear un sistema de innovación, conocimiento y emprendimiento como lo es el sistema de educación o como es el sistema de salud. Crear un sistema para eso. No creo yo que es necesario crear un sistema, pero sí creo que algunas de las cosas que están en el Código de Ingenios son positivas, es decir, empezar a reconocer lo importante que es la investigación académica, empezar a incentivar que se haga más investigación en el país, que aprovechemos más la tecnología, que aprovechemos más el tema de conocimiento que tenemos ya acá. ¿Pero eso usted cree que se logra con un código? Yo creo que en la ley se puede establecer, es decir, en una ley de propiedad intelectual se puede establecer y añadir ciertas cosas que permitan que eso sea así, pero no creo que es necesario crear un sistema, como se está proponiendo en el Código, crear un sistema para hacerlo. Ahora, ¿Y no crean en este código una superintendencia de ingenios? No creo que se llame así, pero definitivamente se tienen que crear algunas instituciones, de acuerdo a lo que dice el código mismo, se van a tener que crear, o el CENESID tendrá que asumir ciertas funciones. El CENESID va a asumir algunas de lo que se consta, pero no me quedó muy claro a mí si hay una nueva institucionalidad también para eso. Tendría que revisar el texto, la verdad no le puedo confirmar el tema, pero sí, ciertamente se norman ciertas funciones. Se queda con una institución que va a ejercer la regulación sobre los ingenios. Sí, en algunos casos va a ser CENESID y en otros casos otras instituciones del Estado. En este caso yo le diría, Andrés, ¿usted siente que el ingenio y eso puede regularse? Yo creo que no. Y creo que muchos de nuestros socios comparten ese tema, es decir, la innovación, a lo menos en nuestro sector, se puede incentivar, ciertamente, se pueden establecer ciertos mecanismos para que haya mayor investigación, mayor emprendimiento,
pero regularlo como tal, establecer una serie de lineamientos, yo creo que a lo menos en nuestro sector va contrario con lo que ocurre en nuestro sector. Nuestro sector es tan fluido, es tan dinámico, todo el tiempo se están creando nuevas empresas justamente porque no hay esas restricciones, porque no hay una regulación excesiva, sino más bien tenemos la capacidad de poder investigar, emprender y salir adelante sin tener mucha regulación. Andrés, hay una posibilidad, digamos así, de que, claro, no es lo mismo un software que crear una vacuna, no es lo mismo. Correcto. Pero el software también es digamos, un aporte del estudio permanente de aquellos que son capaces de crearlos, ¿no es cierto? Al igual que la vacuna. Pero, claro, a lo mejor desde el Estado se quiere regular que empresas que vayan a crear estos software que nos ayudan al manejo tecnológico se adueñen y pongan precios que no le convienen a la sociedad. Y entonces también el que ha creado quieren que gane, tenga un porcentaje, como cuando en las rosas, ¿no es cierto? Usted tiene una variedad, la inscribe y siempre va a tener, o creo que por lo menos 25 años, va a tener un porcentaje de el haber creado esa variedad. ¿Funciona así con ustedes en el software o no? En nuestro caso no. Por ejemplo, y esa es una de las observaciones que hemos hecho al artículo 111. ¿Por qué? Porque por un lado, en nuestro caso, muchas personas intervienen en la creación de la obra. Y la obra no es que se crea, supongamos, como una variedad y la variedad está ahí, sino los sistemas constantemente se están teniendo que actualizar, se están añadiendo nuevas características, nuevas versiones. El software todo el tiempo está vivo, los sistemas todo el tiempo están cambiando. Entonces, muchas personas intervienen en ese proceso exactamente cómo distribuir ese 10% al uno o al otro en función del tiempo trabajado, o del esfuerzo que le puso, o la contribución que hizo técnicamente hablando. Realmente es muy complicado en nuestro sector hacer eso. Por otro lado, nosotros creemos que en nuestro sector, pues no creemos, sino trabajan en su mayoría ingenieros de sistemas, profesionales. Claro. Además están contratados para crear. Están contratados para eso y por otro lado sabemos lo que valemos. Es decir, el día de mañana, si yo siento que soy indispensable para un desarrollo, por así, que mi conocimiento técnico y demás es una piedra angular en el tema, pues seguramente voy a negociar no solo un sueldo, sino negociaré acciones o negociaré un bono, negociaré un mecanismo que yo sienta que reconoce realmente mi aporte. Y eso se hace mucho en nuestro sector. ¿Sí? En nuestro sector se comparten acciones. ¿Y aquí en el país acciones. se logra hacer eso? Aquí en el Ecuador se hace mucho. Es decir, se comparte acciones con ciertos empleados, se buscan mecanismos como bonos. ¿Por qué? Porque justamente lo que le explicábamos al gobierno, la mano de obra en nuestro sector no es que es un obrero explotado que no tiene idea de cuánto vale, pongámoslo así, no es ese el caso. En nuestro caso, todos somos profesionales, todos sabemos qué es lo que traemos a la mesa, qué es lo que aportamos. En algunos casos, listo, sueldo y honorario está bien, sé de qué, muchas gracias a usted por arriesgar la plata, yo voy a trabajar para sacarlo adelante. En otros casos es que yo también creo que necesito esto y se negocian caso a caso. Pero caso a caso, no es necesario una ley. Es decir, esto pero no les facilita, y me voy a poner en el plan, no les facilita la negociación también que la ley diga que le dé unos marcos básicos para la negociación, ¿no? No facilita porque los mecanismos para hacer eso... ¿También dependerá del producto? Dependen del producto, depende de la industria en la cual se está trabajando, varían mucho en función del sistema, del software que se desarrolla, el ciclo de vida del desarrollo. Hay muchas variables que realmente entorpece poner algún tipo de lineamiento. Mejor es que las partes acuerden entre las partes como quieren ser reconocidos, lo cual es muy común en nuestro sector. Y realmente crea una traba el poner algo específico, por ejemplo, como el 10%, porque en nuestro sector no hay financiamiento. Es muy difícil obtener financiamiento porque no tenemos activos fijos para aprender, no tenemos maquinarias y qué sé yo. Entonces... Este sí es ingenio, entonces. Es cambio la matriz productiva. En una computadora, es eso lo que ustedes tienen cada uno. Somos una industria del futuro, somos cambio de la matriz productiva desde hace más de 30 años, pero acceder a financiamiento nos complica. Entonces, ¿qué sucede en el mundo en general y en nuestras industrias de software?
capital semilla o inversionistas privados invierten en nuestras ideas y en nuestros desarrollos para hacerlos crecer. Es muy difícil que yo capte fondos de afuera si le tengo que decir, ¿sabes qué? Sí, pero el 10% de esto nunca va a ser tuyo. Ya. Pues, si es difícil financiarse en ese 10, con el 10 va a ser imposible. Si le ponen el 10 sería de ese artículo, va a ser imposible conseguir ese financiamiento, Andrés, que es importante. vayamos un poco explicándole ya no solo el tema de los 10%. artículos que les preocupan a ustedes, por el 10%, pues mucha gente puede decir, sí, bueno, están peleando por cómo les corresponde, es un tema de platas, y siendo tan importante como lo es, usted ha señalado, por ejemplo, 15.000 empleos estarían en juego. Así es. Eso podríamos explicar cómo. ¿En virtud de qué usted cree que 15.000 empleos están en juego? ¿Por qué van a dejar de desarrollar? ¿Por qué se van a cerrar empresas? ¿Por qué? El margen neto de nuestras empresas está entre el 8 y el 12% en promedio, para más del 80% de nuestras empresas. Si se pone el 10%, pues financieramente van a falta el 2% para quedaría repartir. 2% para reinvertir si es que salió al 12, pero si salió al 8, claro, les falta. Quiebra. Entonces, evidentemente, si es que el 80% de nuestras empresas está ubicado en ese rango, una gran proporción financieramente no va a poder cumplir la ley, no tiene viabilidad financiera. Por ende, una parte de estos 15.000 empleos, una gran parte de estos 15.000 empleos. ¿Usted cree que hay 15.000 empleos en el sector? En el sector. Y de eso usted diría que el 80% tiene un 8% que de rendimiento en virtud de la inversión, ¿o cómo? Así es decir, más o menos el 80% de ese sector está entre el 8 y el 12%. Si le ponen 10%, yo creo que no tenemos que ir mucho más allá, en el sentido de que estamos en un año de crisis. La gran mayoría de empresas a duras penas lograron sobrevivir el año pasado. Este año es de esperarse que puedan seguir viviendo. Si es que en los años anteriores el margen neto era entre el 8 y el 12, este año baje. Con suerte vamos a salir en números positivos. Entonces creo que no es descabellado decir más o menos del 80% podría estar siendo afectado por este artículo, porque le van a poner a que pague 10% de las ventas, financieramente no va a avanzar. Entonces, de esos 15.000 empleos, hablemos un 80% viene por el artículo 111. El artículo 136 propone que el Estado contrate obligatoria y exclusivamente software libre. El 65% de las ventas de nuestro sector, el 35% de las ventas de nuestro sector, el 35% es al Estado. Entonces, si tenemos ya un 80 y algo por ciento que está siendo afectado. Pero ahí se contrapone, ¿no? El 130 con el 111. El 136. El 136. A ver, digamos, si el Estado va a contratar software libre. Única y exclusivamente. ¿No es cierto? Eso significa que el software del Estado no paga el 8 o el 10%. Igual pagaría el 10%. Pagaría. Porque es una obra. La obra no solo son las licencias. Ya. Una obra es todo, es decir, yo creo un sistema, así no esté vendiéndolo mediante licencias, sino esté a la venta. Cree y pacte un cierto valor por esto, es decir, ¿sabes qué? Te va a dar un servicio de tanto, va a aplicar, es una obra. Entonces, igual. El 136, pero nos afecta porque establece que el Estado tiene que contratar obligatoria y exclusivamente software libre. Ya. El 4% de nuestro sector se dedica exclusivamente a software libre. Solo el 4. Solo el 4. El 96% restante se dedica a una combinación de, otros se dedica solo a software propietario, una serie de combinaciones que existen y que son muy naturales de nuestro sector. Entonces, el 96% de la industria no le va a poder vender al Estado. El 35% de las ventas de la industria es del Estado. Entonces, evidentemente, un montón de empresas más van a ser afectadas. Entonces, va a haber afectación en el empleo también. Pero Andrés, ahí diríamos, tanto el Estado como los ciudadanos queremos encontrar software que nos ayuden, que no sean muy caros, que no nos generen una dependencia de costos permanentes. ¿Cómo empatamos tanto esto que es un ingenio de ustedes, un trabajo, un aporte, como el del usuario que quiere cosas más baratas, ¿no? Sí, eso es muy normal en nuestro sector, en nuestro mercado. Todas las empresas nos enfrentamos a eso. Es decir, el usuario tiene sus exigencias, de pronto quiere cosas más baratas, de pronto quiere más funcionalidad, de pronto quiere no dependencia con el proveedor. Todas estas son condiciones que existen tanto en el sector privado como en el sector público.
Lo que nosotros les hemos dicho al gobierno es, primero, creemos que en el Código de Ingenios se debería priorizar lo ecuatoriano, evidentemente nuestra industria. Claro, que Y es si el además, Estado, que además es el eslogan del régimen, ¿no? exacto. Primero consuma lo nuestro. Entonces, si el Estado va a contratar software, primero que contrate software ecuatoriano. Porque ahorita el artículo dice obligatoria exclusivamente software libre. Libre, sí. Lo que nosotros decimos, el Estado primero debería comprar software ecuatoriano. Ahora, no hay software ecuatoriano para todo, Claro. como no hay software libre para todo. Entonces, lo que nosotros decimos, pongamos un orden de prelación. Es decir, en vez de hablar de obligatorio y exclusivo, que es algo muy rígido, que le va a complicar al Estado mismo, porque no hay software libre para todo, es que el Estado primero compre lo ecuatoriano, después que en lo posible compre software libre, después software extranjero, porque no hay software ecuatoriano para todo, no hay software libre para todo, no hay software extranjero. O sea, realmente... ¿Cómo equilibrar sería, Claro. ¿no? Y realmente el Estado sí es regulador, no actor, debería buscar un equilibrio en estas dos cosas. Eso es justamente lo que nosotros le hemos pedido. A ver, el Estado no debería decir solo esto, sino más bien debería primero priorizar lo ecuatoriano y después que haya un orden de prelación. Y técnicamente, pongámoslo así, nosotros también hemos dicho la contratación pública de tecnología tiene que mejorar. Pero eso no va por una ley, pongámoslo así, o por un modelo de negocio. Va es decir, también, claro, solo ¿no? se utilice software libre. No, eso va porque se capacite a los distintos actores del sector público en la contratación de tecnología. Que el gobierno central coordine y diga, a ver, de pronto estas contrataciones podemos hacer a nombre de todo el gobierno. Hay varios mecanismos que se pueden hacer para hacer más Claro. eficiente la contratación pública de tecnología que no tienen que ver con un modelo de negocio, no tienen que ver si es software libre o no. Es decir, ya va más por un tema de gestión tecnológica. En la segunda parte sí le voy a pedir que describamos cómo es el trabajo y cómo hacemos algunas cosas. Antes de terminar esta primera parte, ¿ustedes se han preocupado estrictamente de lo que les corresponde en el tema tecnológico del software o también tienen preocupaciones de otros artículos que pasan, como decía yo, por propiedad intelectual, a mi criterio, que es la base, ¿no?, de este código? Nosotros nos hemos centrado exclusivamente en lo que corresponde en el apartado de software Ya. y en los artículos que tienen que ver con software. Ese No, es no nuestra más. base. No más. Pero no es un poco así como decir, defiendo mi sector y más allá de mi sector vean qué es lo que pueden ir a pelear. Porque ahí hay otro tipo de ingenios también, Así que es. están siendo regulados, que están siendo, que les están poniendo casi algunas imposiciones. No he visto todavía unas reacciones de otros sectores. La preocupación mayor, incluido la del trabajo y la de ustedes, pero no sería bueno que sea un análisis global del código y si es necesario esto. El código involucra más de 500 artículos. Toca a una serie de industrias, prácticamente a todos los ámbitos de la economía y de nuestra vida como ciudadanos. Nuestra asociación obviamente es modesta, pongámoslo así. No tenemos la capacidad de hacer un análisis de todo el código. Entonces lo que nosotros en su momento pensamos es, bueno, nosotros vamos a analizar lo que nos compete, además que nos parece que es lo profesionalmente correcto. Es decir, yo no puedo opinar por otros sectores que yo no conozco, no sé cómo funcionarán, no tengo yo los argumentos como para hablar sobre otros sectores. Y conversar con los otros sectores. Lo que sí hemos hecho para nosotros, tener una propuesta conjunta. Nosotros hablamos, por ejemplo, con el comité empresarial, hablamos con Expo Flores, hablamos con algunos otros gremios y les hemos dicho, vean, estas son nuestras observaciones. ¿Ustedes qué observaciones tienen? En algunos casos, ciertos gremios nos dijeron, ve, nosotros hemos hecho esta propuesta y hemos dicho, por ejemplo, Expo Flores, que también ha sido muy, muy activo en este tema de Código Ingenios. El resto de sectores quizás no se han involucrado tanto porque también esos tienen otros temas que pelear, pongámoslo así. No solo hay el Código Ingenios, no sé, tendrán hay otros un montón temas. de leyes. Entonces, es difícil coordinarles y nuestra labor, pongámoslo así, no es de esa. Nosotros estamos dedicados a hablar por nuestro sector. Pero Andrés, a veces eso de estamos dedicados por nuestro sector pasa también por vincular al sector a otros sectores que visualicen un país un poco más global. Yo podría decirle a Andrés, ¿están siendo egoístas o no?
No, o sea, me parece una excelente reflexión porque el sector del software es transversal a la economía, es decir, beneficia a todos. Yo he visto software para en todo. exportación de flores, para banano, para cacao, En radio, en para televisión, crear, claro. está Aquí en todo. mismo tenemos varios sistemas y entonces ustedes están vinculados a un montón de sectores y usted nos hablaba de la matriz productiva, pero eso le vamos a seguir requiriendo respuestas luego de este corte comercial, pero antes recordarles que se sigue trabajando en el intercambiador de la Granados. Si tiene problemas con circulación, puede recurrir a www.quito.gov.es para encontrar vías alternas para circular por el sector. Más obras para vivir mejor, la Alcaldía de Quito. Estamos con Andrés Burbano de Lara y regresamos en un minuto. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso y quería recordarles en nombre del municipio de Quito que están trabajándose el metro de Quito y las estaciones de Ñaquito, el Calzado, la Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no causan problemas de circulación, más obras para vivir mejor, el metro de Quito y la alcaldía de Quito. Andrés, estábamos comentando hace un momento que a mí sí me preocupa la dispersión de todos los actores, porque este es un código que si uno revisa debería tener una base casi de toda la sociedad en discusión. De los jóvenes que van a graduarse, que van creando sus capacidades para tener ingenio, para ser emprendedores, para proponerle algo a la sociedad. Pero todos usamos mal o bien, y cuando digo mal es porque no conocemos mucho, un software, ¿no es cierto? Cada uno si entra, incluso si entra al teléfono, tiene software, sistema ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes pueden apartarse del resto de la sociedad y decir solo son estos 3 o 4 artículos? Y ahí digo, ¿no pasa también entonces porque nos hace falta contacto como sociedad con los otros sectores o sí han hecho el esfuerzo ustedes? Sí hemos hecho el esfuerzo de hablar con otros sectores, pero nuevamente vemos que nosotros no tenemos el conocimiento profesional, técnico y demás como para opinar por otros sectores o por otras temáticas. Lo que sí... Andrés, usted es un economista y no por el ejemplo que todos tenemos, que los economistas saben de todo, ¿no es cierto? Pero usted un proyecto con software o sin software, puede ser financiero, agrícola o ganadero, no me va a decir que no conocemos, no. Usted con su formación conoce y sabe las incidencias que esto tiene en toda la sociedad. Nosotros la hemos comentado a distintos gremios, al comité empresarial. Incluso en nuestras comunicaciones públicas hemos querido enganchar, pongámoslo así, a temas que tienen que ver con nuestro sector en la vida diaria. La vinculación que tiene con toda la sociedad. Demostrar que
estos artículos que nos afectan a nosotros, en realidad afectan a todos. Y hemos dado ejemplos de cómo es eso así, cómo esto se vincula. Por ejemplo, hay un artículo que es del 137, que justo el otro día conversábamos justamente con la gente de YEPI y Cenecit, porque en su momento dimos un ejemplo de que sería difícil comercializar iPhone en el Ecuador producto de este artículo. Y claro, yo les decía, el artículo literalmente lo que dice es que un dispositivo en donde se pueda instalar software libre, el comerciante de ese artículo va a tener que ofrecer ese artículo con software libre o con software propietario. Entonces lo que yo les decía es, el iPhone se vende solo con su software. Pero, varias. Pero sí se puede instalar software libre. Uno puede instalar Android en un iPhone. Ya cuando yo lo compro. Uno puede instalar. El tema es que el artículo, como está redactado, ¿no es cierto? Dice que si es que se puede instalar en el artículo, pues uno tiene que vender con la opción. Entonces le digo, ¿cómo va Apple vender con la opción? No es un modelo de negocios, pero va a estar yendo en contra de la ley, porque sí se puede ciertamente instalar software libre en un iPhone. Literalmente se está incumpliendo el artículo. Entonces, vimos el tema y claro, dijimos, ciertamente, o sea, está mal redactado. Está mal redactado y hay que cambiar. ¿Y eso sí entienden los...? Sí, es decir, una vez que nosotros tuvimos la conversación, esta propuesta nosotros la venimos haciendo desde hace varios años, pero una vez que ya tuvimos la conversación, les pudimos explicar, estuvieron de acuerdo en que definitivamente la redacción hay que cambiar, es decir, algo está... O sea, precisar bien, usar bien las comas y las palabras y los verbos también. Expresar bien, es decir, evidentemente hay una intención que nosotros también entendemos la intención. Ustedes quieren que en las computadoras venga la opción de yo comprarle con Windows o con Linux, yo instalarle Linux. Nos parece perfectamente bien, nos parece muy positivo. Pero eso es una cosa. Que la opción sea del ciudadano y del que va a adquirir. Exacto. Y que la empresa tenga, no sé si como obligatoriedad, aunque la ley de propiedad intelectual dice que hay que ofrecer también, como en los medicamentos, el medicamento genérico. Claro. Es decir, que haya la opción no hay ningún problema. Pero ese artículo tiene dos problemas. Uno, que habla de artículos electrónicos. O sea, no solo habla de computadoras, sino artículos electrónicos, la cámara con la que están grabando, el internet, todo es artículos electrónicos. Un equipo de sonido no puede un semáforo, cambiarle. No le puede cambiar a usted el software. Eso viene con lo que viene. Ahora, ¿quién dice que en la India no instalaron un software libre sobre ese aparato? Si ya lo hicieron, se está incumpliendo el artículo. Entonces, la redacción del artículo, por un lado, está mal. Porque no solo debe ser que se pueda instalar, sino hay que ponerle unos ciertos condicionamientos adicionales. Y por otro lado, no creemos que se debe aplicar a todos los artículos electrónicos. Debería ser para los que se puede instalar o hay esa posibilidad de hacer. Exacto. Y específicamente entendemos que eso se refiere más a los computadores, a los tablets, a los teléfonos. Pues bueno, listo. Háganlo para eso, pero no para todos los artículos electrónicos. Una cosa que a lo mejor algunos están diciendo, nos hablan, estos dos señores están conversando sobre algo que es un software. Un software es un sistema, ¿ya? ¿Cómo decirlo? Es como un mecanismo. Como un mecanismo, como un partido de fútbol, pongámoslo así, donde se establecen unas reglas, verás, estas son las líneas, estos son los jugadores y esto así se hace gol y así se gana. Igualmente, un sistema es una serie de reglas, pongámoslo así, de comandos que se hacen que se cumplan para un cierto propósito. Por ejemplo, yo quiero escribir una carta, ¿no es cierto?, en mi computadora. La computadora solita, el aparato físicamente, no puede escribir la carta. Yo tengo que usar el computador, pero en el computador puedo tener un software que me da un modelo de carta. Hay un programa, ¿no es cierto?, que coge y dice, el rato que la persona aplasta la tecla A, significa que va a escribir una carta. Que va a escribir una A. Entonces, una A. A. Entonces, todos esos comandos, es decir, para que desde una tecla se traduzca en visualmente la letra A,
todo eso se le tiene que decir a la computadora que haga. Hay que ponerle en el sistema del computador para que entienda el comando, ¿sería? Hay que crear un sistema en el computador para que entienda el comando. Ya. Y entonces, cuando usted dice vamos a escribir una carta, hay un software que le ayuda a escribir la carta, escribir un informe, y dice, usted va a escribir una carta, le pregunta, digamos así, le pregunta el computador, ¿no es cierto? Y usted puede decirle sí o no. Exacto. ¿No es cierto? Escribe la carta y el computador le va diciendo esto no está bien, esto... Le despliega usted gráficamente. Entonces usted dice, estimado Francisco, quisiera invitarle a mi fiesta. Visualmente usted le puede ver en el computador. Ese es el sistema. El sistema lo que hizo fue que usted pueda aplastar las teclas y que visualmente usted lo pueda ver en la pantalla. Le ayudó a usted a escribir una carta. No le va... Obviamente hay sistemas mucho más avanzados, pero no es que le va a decir a usted que escribir, que no escribir, pero si yo puedo, le va a ayudar a usted a visualizarlo en su computadora. Pero hay ahora que uno puede dictar. Usted le puede dictar a la computadora, le puede dictar al teléfono, en vez de que eso nuevamente requiere de un sistema, porque ya el comando no es una tecla, ya no es la voz. Es la voz. Entonces hay que crear un sistema. Activa, que se active a través del sonido, sería en este caso. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer un sistema que reconozca ese sonido y traduzca en un comando. Cada uno de esos es un software. Todo esto es un software. Todo esto es un sistema. Todo viene en un paquete con varias formas. No. Cada una de esas cosas son un sistema. Por ejemplo, ¿qué crea su empresa? Tenemos distintos softwares, pongámoslo así. Pero uno que hayan creado. Nosotros, por ejemplo, creamos un sistema para doctores. ¿Para médicos? Para médicos. Porque también los abogados. Sí, también los antropólogos. Para médicos. Entonces, este sistema para médicos, ¿qué es lo que busca? Automatizar la ficha electrónica del paciente. Entonces, el paciente, el doctor todo le anota. Datos, siempre anota en papel. Lo que nosotros hemos hecho es un sistema que en vez de que uno anote en papel, uno anota en la computadora y se almacena en la computadora. Y después ya va teniendo ahí la propia carpeta. Claro, en vez de la carpeta física, quede magnética, que el doctor pueda consultar eso, que el doctor pueda consultar su calendario desde cualquier lado, porque hoy en día uno llama, ¿no es cierto?, al doctor, oiga, quiero pedir una cita, hable con mi asistente, y si el doctor no está en horario laboral, vea, mañana llame a mi asistente. En cambio, si el doctor puede ver en su teléfono su horario, ese rato mismo vea, sí, el martes puedo, el martes de esta hora, y agenda y demás. Todo eso ayuda al sistema, le ayuda al doctor a automatizarse. Y se conecta entre todo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, este es un desarrollo que uno se puede hacer. Hay sinnúmero de sistemas para un sinnúmero de necesidades. Claro. Pero, por ejemplo, en este del doctor, que puede, ¿cómo se llama ese? Aureole. Pero tiene otros también que le ayudan a hacer lo mismo, a llevar la agenda, a llevar los pacientes, a llevar Eso es lo lindo de nuestro sector. Es muy fluido y muy competitivo. Entonces, el doctor puede contratar de pronto un sistema similar, alemán, americano, uruguayo, costarricense, colombiano, ecuatoriano, de Guayaquil, de Ambato. Realmente una persona tiene la capacidad de desarrollar un sistema, incluso hoy en día ni siquiera teniendo que cursar ingeniería en sistemas. Hay mucha gente que por el internet aprende y puede programar su propio sistema. Si es que está a la par en tema de calidad, en lo que ofrece, es fácil, el usuario lo va a adoptar. Si es que no, pues no lo va a adoptar. Y listo, pues se tendrá que buscar otra. En los sistemas estatales, ¿cuáles son los más usados? Que hemos visto ahora hay funcionarios que se pasan por lo menos 2 o 3 horas en el día llenando formatos, ¿no? Para que estén en red, para que alguien pueda ver, supongo que alguien del gobierno, porque desde afuera no se puede. También ustedes crean estos mecanismos para que no se puedan ver. Pero en el Estado, ¿qué le han vendido? ¿Ustedes tienen experiencia de haber vendido algo? Varias empresas le venden al Estado y le desarrollan distintos sistemas. Me acuerdo, por ejemplo, hay una empresa cuencana que hace automatización de procesos. Entonces crea un sistema para automatizar, pongámoslo así, los procesos de, supongamos, cedulación. Me estoy inventando. Sí. Pero crea un sistema, ¿no es cierto?, para que, aquí se registra el nombre de la persona, aquí se registra ni sé qué, después el funcionario
una vez que ha recibido la huella dactilar, aprueba y entonces crea un botoncito para que pueda aprobar y después pasará a un supervisor que revisará y constatará el nacimiento del bebé. No sé, es decir, una serie de pasos que se tienen que seguir, ¿no es cierto? Todo eso se puede automatizar mediante sistemas de automatización de procesos. Andrés, ese es uno. Se me estaba viniendo ahora a la mente uno que me parece que se llama SWAP, ¿puede ser? Que está usando Andinatel para la facturación. ¿Cierto? Regula y tiene un control de la facturación de todo el país, sabe cuánto ingresa, quién paga, cómo se paga, qué número de factura es. Eso es un software. Eso es un software, es un sistema también. Y hay sistemas nacionales para hacer ese tipo de cosas. Para otras cosas no hay sistema nacional, sino toca conseguir de afuera. En otros casos, que tener una representación. Hay que tener una representación o algo así. En otros casos hay software libre, por ejemplo. ¿Qué es el software libre? Justo le iba a decir cuál es la diferencia entre los dos. El software libre es un modelo de negocios donde la persona que crea el sistema, ¿sí? Después coge y dice, voy a compartir la receta de cómo lo hice. Supongamos, yo siempre uso la analogía de un chocolate. Usted se inventó un chocolate, hizo la receta del chocolate, ¿no es cierto? Probó varias veces, probó con sus familiares, con sus amigos, llegó un chocolate buenísimo, un empaque buenísimo, y comercializa el chocolate. Una opción de crear ese chocolate es, usted, empieza a venderlo a $15 el chocolate, empieza a contratar más personal y demás. Usted al uno le dice que haga la mezcla, al otro le dice que no sé qué, y usted sabe la receta, usted y su grupo íntimo, pongámoslo así, del chocolate. Otra forma es coger y decir, vean, cree este chocolate, esta es la receta, hagan todos. Hagan los que quieran hacer. Los que quieran hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que evidentemente ya el chocolate no se puede vender a $15, ¿no es cierto? Porque si ya todos podemos hacer el chocolate... Sí, pero ahí también viene el ingenio. Yo puedo ponerle a este chocolate una caja de mejor vista, puedo atraer al cliente de otras maneras. Atraer al cliente, exacto. Con el mismo sabor y todo eso. Ahora, el usuario dirá, yo no quiero la caja, lo que quiero es el chocolate. Y se come el chocolate lo más barato posible. Exacto, como el señor de al lado también sabe hacer el mismo chocolate, entonces lo voy a comprar al señor de al lado. Y con los mismos ingredientes y los mismos, del mismo sabor todo. Y si es que el señor de al lado no me quiere vender en $1, pues me voy a ir al otro, que también sabe hacer. Entonces, el rato que uno comparte, pongámoslo así, la receta, evidentemente el precio del producto baja, porque ¿qué es lo que se vende? Más bien se vende el servicio de hacer el chocolate. Todos podemos hacer, incluso yo mismo podría hacer el chocolate, porque como ya compartiste la receta con todo el mundo, incluyéndome, yo podría hacer el chocolate yo mismo, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces contrato a alguien. No tengo el tiempo y a veces el conocimiento también. Exacto, porque no solo es saber la receta. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo tener el libro de recetas de la abuela, pero de ahí a que me salga igual algo, es una diferencia. ¿Cierto? Claro, es una diferencia. Siempre va a haber una especialización, pero alguien puede tener el ingenio de aplicar esa receta. Entonces, el software libre funciona así, se comparte la receta con todo el mundo lo puede hacer y se venden más bien los servicios sobre ese sistema. Entonces, ya el sistema ya está, pongámoslo así, la receta todo el mundo sabe y hay varias gente que te puede ofrecer el servicio de implementarte el sistema y enseñarte a usar el sistema. Ese es un modelo de negocios. ¿Sí? Donde básicamente yo digo es que el producto como tal no tiene un precio, pongámoslo así. Lo que tiene precio es el servicio. El servicio sí tiene un precio. ¿Es una especie de genérico el software libre? Se podría entender como un genérico, en algunos casos se podría hacer una analogía con eso, porque mucho del software libre, su origen es extranjero, es decir, alguien desarrolló un código, ¿no es cierto? Invirtió y demás en hacer ese código y después decidió compartirlo con todo el mundo por X y razón. Y pues todos podemos acceder. Lo mismo pasa con un genérico en medicamento. Hay una farmacéutica que decidió crear el medicamento, ¿no es cierto? O que a su vez cumplió ya su ciclo de cumplió la patente, se expiró y ya todo el mundo puede acceder y pues listo que todo el mundo cogemos la molécula y empezamos a fabricar. Obviamente lo que usted dice tiene toda la razón. Con el conocimiento no es simplemente conocer la molécula que le permite a usted hacerlo. Y es algo que nosotros también hemos puntualizado con el gobierno. Hemos dicho, entendemos el tema del software libre. Nos parece bien que se fomente. Que en el orden de prelación primero esté lo ecuatoriano, después del software libre. Estamos de acuerdo.
Pero así como no hay genéricos para todas las enfermedades, no hay software libre para todo. Entonces, por eso es que nosotros le decimos al colegio, al gobierno, si ustedes ponen obligatorio y exclusivo software libre, se van a meter un tiro ustedes mismos, claro, porque no hay software libre para todo. No hay. Entonces se van a complicar ustedes mismos. Más van a tener dificultades para manejar el Estado. Y modernizarlo. Y modernizarlo. Entonces nos vamos a aislar, nos vamos a cerrar a esa tecnología que nos podría ayudar. Nos vamos a volver un poco Cuba. Nos aislaría en algún caso. Lo bueno es que hemos conversado ya con el gobierno, y con CENESID, y hemos llegado a acuerdos. Por ejemplo, en este caso ya tenemos un acuerdo con CENESID y es, ¿saben qué? Tienen razón, vamos a un orden de prelación. Contratemos en función de un orden, primero software libre ecuatoriano, después software nacional, no importa si es libre o no, después software libre en general, después software extranjero representado por ecuatorianos, después software extranjero en general. Ya hemos llegado a un orden. Ya no se habla de obligatorio exclusivo, lo cual lo vemos muy positivo, aplaudimos mucho esa apertura del gobierno. Esperamos que la Asamblea lo recoja también, esperamos que Jimena Ponce y el resto de la comisión acojan estos acuerdos, porque ya es algo que hemos trabajado con YEP y CENESID. Ya hemos tenido estas discusiones, ya hemos visto de un lado del otro, se han dado concesiones de un lado del otro, y ya hemos llegado a un acuerdo. Esperamos que este acuerdo se traduzca en la Asamblea y en el texto de la ley. ¿Ustedes preferirían que salga este año con esta Asamblea el código o deberían esperar en la Asamblea trabajar más en un debate, en acercar más el código? A mi criterio, Andrés, creo que no todos los sectores se han interesado como ustedes en por lo menos ver la parte que les corresponde. Creo que hay sectores que no saben que están siendo tratados en este código y que están ahí, que no han dicho nada. Yo creo que es por la magnitud de la ley y el alcance de la ley, debería participar más la sociedad. O sea, tomarlo con más calma la elaboración de este código. Ciertamente han pasado 2 años. Y eso, o sea, 2 años uno diría, bueno, ya deberían haber participado. Entonces, en ese lado, yo también, pongámoslo así, me puedo poner del lado del gobierno y decir, bueno... ¿Hasta cuándo discutimos? Claro, o sea, ya van 2 años de la ley. Nosotros en la comunicación estuvimos 4 y nunca nos pusimos de acuerdo y aprobaron lo que quisieron. Claro, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero van 2 años, ¿no es cierto? Si el resto de gente no ha querido participar, si no se han querido interesar. ¿Por qué es eso así? Y yo ahí sí quizás tendría una crítica constructiva. Es porque es una ley muy árida de entender. Como reemplaza la propiedad intelectual, tiene mucha terminología legal, mucha terminología que no es mediática. Recoge, ¿no?, los convenios internacionales, pero en algunos casos lo que ya está en los convenios internacionales lo distorsionan de tal, yo decía el otro día, esto es una distorsión de tal mala fe. Yo la verdad no conozco distorsiones en el Código de Ingenios sobre los convenios internacionales, porque a lo menos en lo nuestro no aplica mucho los convenios internacionales en varias cosas. Pero en el tema de comercio también la OMC me temo que va a tener algo que decir. Estamos negociando tratados de libre comercio el Código de Ingenios... y el Código de Ingenios va a tener ahí una cosa que desde afuera van a decir, oigan, pero ¿esto qué significa? ¿No? Ciertamente, o sea, ciertamente, por ejemplo, la Unión Europea tendrá sus observaciones sobre el Código de Ingenios. En el Código de Ingenios se establece que se va a respetar los convenios internacionales y los tratados, los acuerdos internacionales al respecto. Entendería yo que eso también ayudaría en ese sentido. Ahora, es una ley muy árida, es decir, es muy aburrido. No es como la ley de herencias, pongámoslo así. Nos decimos, te vamos a quitar tu herencia. O sea, es mucho más fácil de lado y lado discutirlo. Un concepto mucho más aquí están varios, puntual. Aquí están muchísimos conceptos. La vida diaria. Afecta la vida diaria y está escrito en un lenguaje muy técnico, muy legal, pues, porque es más un tema de propiedad intelectual. Entonces, yo sí creo que quizás la CENESID o el YEPI podían de pronto haber ayudado a la población a involucrarse. Cada capítulo, por último, con los sectores que hay que explicar, pero además cómo se vinculan estos sectores, porque a diferencia de lo que algunos creen, Andrés, esto es una base
de una relación social, de negocios, de la vida diaria. O sea, Así pasa por la salud, pasa por el manejo del teléfono, pasa por la seguridad de la casa, pasa por la seguridad industrial, pasa por el comercio exterior. Entonces... Nos afecta en todo ámbito. Entonces, por ejemplo, algo que a mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestro sector. Hay toda una sección de software, hay una serie de artículos que corresponden con nuestro sector. Me hubiera gustado que Cenecit se hubiera reunido con la asociación más importante de software del país, ¿no es cierto? He dicho, vean, estamos pensando proponer esto, ¿ustedes no han ¿qué observaciones hecho tienen? un ensayo de tomar eso y decir, esto es nuestra propuesta para el código? Sí, eso lo hemos está hecho. Hecha la... Eso lo hemos hecho y desde hace 2 años, porque claro, nosotros un sector que usa el ingenio, que usa el intelecto, desde que esto salió, nos interesamos por nuestra propia iniciativa. Y dijimos, hey, esto tiene que ver con nosotros. Demos nuestras propuestas, participemos en los foros que se nos permitan. Porque, claro, no solo es cuestión de decir no me gusta o estoy en contra o qué sé yo, sino, ok, tú estás redactando esta ley y yo quisiera hacerte esta propuesta. Y eso es lo que hemos hecho y ahora estamos ya llegando a estos acuerdos con el gobierno donde, ok, ¿sabes qué? Entiendo tu punto de vista, redactemos el artículo de esta forma y demás y estamos ya llegando a acuerdos. Aplaudo muchísimo eso, aplaudo muchísimo lo que estamos logrando ya en este último tramo. ¿Qué otra preocupación tienen además de estos, Andrés? Son varios artículos a los cuales nosotros hemos hecho propuestas, son más o menos como unos 15. Una propuesta, digamos, que tenga la mayor preocupación desde la asociación. Para nosotros los más importantes, 111, el 136. Que se refieren al software libre y a la obligatoriedad. Libre y al tema del 10%. Y el 10%. Lo del 10% es quizá una base no claudicable o ¿qué el 10% ya hemos llegado a un acuerdo donde se van a exceptuar las obras de software de ese artículo. Es decir, el 10% no va a aplicar para las obras de software, lo cual nos parece un acierto y nos parece un excelente acuerdo. En cuanto al tema de software libre, como le comentaba, por un lado, se está cambiando ya no para hablar obligatorio y exclusivo, sino que haya un orden de preclación en la contratación. De cómo se puede usar lo cual nos parece muy, muy bueno. Quizás en el orden tengamos unas pequeñas divergencias, pero se puede por llegar al acuerdo, pues hemos acordado. En el sistema de educación, por ejemplo, también se estaba haciendo obligatorio el uso exclusivo de software libre. Hemos llegado a un acuerdo donde en la administración de las universidades y del sistema de educación igual se utiliza ese orden de prelación en la contratación de sistemas, pero que en la cátedra haya libertad de cátedra, es decir, que el profesor utilice el sistema que mejor le parezca para enseñar a sus estudiantes, lo cual nos parece un acierto, nos parece positivo. Andrés, ¿cuánto se ha desarrollado esta empresa, la empresa del software aquí? ¿Tenemos realmente tenemos ingenio en eso? Sí, tenemos mucho ingenio. Existe el sector desde hace más de 30 años. Facturamos más o menos unos 540 millones al año. Damos empleo a 15,000 personas, son más o menos 500 empresas. Hemos tenido historias de éxito varias. ¿Algún ejemplo de que hayamos trascendido fuera? Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a desarrollar los sistemas para bancos, que es algo muy especializado, muy complejo, que se llama Coviscorp. Esta empresa está en toda Latinoamérica, exporta a Estados Unidos, Europa, Asia, África. Realmente es una... Es una pionera en eso, Es un éxito, es un pionero en eso también. Tenemos la empresa, por ejemplo, Gestor, que hace todo el tema de sistemas para administración de fideicomisos. Es un referente a nivel latinoamericano. Eso no cuente lo de los... En 14 países. Tenemos, por ejemplo, el otro día justo estaba hablando... el portal Latam Autos de Patio Tuerca. Es una empresa que ahora cotiza en la Bolsa de Australia y es una multinacional de portales de venta de autos usados en Latinoamérica, con su sede aquí en el Ecuador. Tenemos avanzado. Varias historias de éxito, pero varias. Se ha avanzado. Tenemos la capacidad, tenemos el intelecto, nuestros ingenieros son competitivos, tienen la calidad. Lo que nosotros hemos pedido es ayúdennos, dennos los incentivos, foméntennos. Y bueno, ahora con los acuerdos que estamos llegando... Están más o menos... Vemos que ya vamos en la línea, es decir, el Estado se está comprometiendo a contratarlo software ecuatoriano, se están poniendo en orden de prelación, se está quitando el 10% para que no nos complique a nosotros nuestra operación financiera. Es decir, se están llegando a acuerdos para que nuestra industria pueda florecer, pueda seguir avanzando. Esperemos entonces, Andrés, que esto sea recogido por el gobierno, por la Asamblea. Sobre todo, nos habría encantado que vuelva a conversar con doña Jimena Ponce.
no me han dado las razones, solo me dijeron no viene. En todo caso estaba invitada para conversar. Un gusto conversar sobre unos temas que no siempre son de acceso, ¿no? Así el propio código no es. Yo al revisarlo más bien por el tema del análisis permanente nos toca casi todo. ¿No? Y yo me acordaba de la discusión de la ley de propiedad intelectual y de algunos convenios internacionales en los que sí participé. Entonces no me resulta tan difícil de entender en explicaciones incluso de temas de genética, y eso me parece que se puede ver. Gracias por venir a compartir no solo las preocupaciones, sino la visión que ustedes tienen, Andrés. Hemos conversado con Andrés Burbano de Lara, de la Asociación de Software del Ecuador, ¿no? Muchas gracias por recibir. A los que les agradecemos, y este programa estará ya colgado a partir de las 3 de la tarde, gracias a nuestros radioescuchas de la 920 AM, y nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. Democracia por las libertades.